Bueno, buenos días. Yo soy Sandra García y vamos a hacerle hoy una entrevista a María Saiz, que es una profesora de Educación Física del IES Conde Diego Porcelos. Bueno, te vamos a hacer un poco preguntas sobre la programación anual, ¿vale? Vale. María acaba de instaurarse un poco en el sistema educativo, entonces queríamos tener un poco esa visión de lo que nos va a tocar hacer a nosotros en unos pocos años, lo que está siendo para ella y qué dificultades está teniendo y demás, ¿vale? Entonces hemos creído oportuno hacérselo a ella esta entrevista. Bueno, pues si te parece, empezamos. Empezamos. Vale, ¿tú qué valor le otorgas a la programación anual dentro de lo que es la práctica docente? Pues para mí la programación anual es fundamental porque me ayuda a estructurar un poco el curso desde principio, a organizar y hacer un poco la cronología y sobre todo para asegurar que la formación que les doy a mis alumnos sea completa y sobre todo esté adaptada al currículo de la asignatura. Además también me ayuda para poder identificar posibles dificultades al principio del curso y ya hacerme un pequeño planning de cómo abordarlas si van apareciendo a lo largo del curso. Vale, María, entonces, ¿tú qué tienes en cuenta para elaborarla? Y bueno, ¿cuáles son los referentes? ¿En qué te basas? Pues lo primero tengo en cuenta la legislación, que a nivel nacional sería el Real Decreto y a nivel autonómico sería, bueno, yo soy profesora de Castilla y León, entonces sería el Decreto Autonómico de la Comunidad. Eso a nivel legislativo, donde se establecen los objetivos, los contenidos, para saber que cubro todos los contenidos establecidos en la asignatura. Y luego, un poco más a nivel general, también tengo en cuenta las características de mi alumnado, en el nivel que están, ¿no? La edad que tienen también para poder adaptarles las actividades. Sí, también, por ejemplo, ¿tú a qué cursos estás dando? pues doy a primero de la ESO, a tercero de la ESO y primero de bachillerato. Ya. Entonces las actividades que puedo hacer con primero de la ESO igual no son las mismas que en primero de bachillerato o igual no con tanta profundidad. Y también tengo en cuenta el contexto un poco sociocultural en el que está el instituto, características del alumnado, dificultades, si hay alguna adaptación de algún alumnado en concreto, pues también lo tengo un poco en cuenta al principio para elaborar la programación. ¿Y cuál es el proceso que sigues tú para su planificación e implementación? Pues para planificarla, sobre todo me estudio y me leo, porque no me lo sé de memoria, el currículo, tanto el nacional como el autonómico, para luego poder pues ver qué competencias clave, las específicas que voy a tratar, sacar unos objetivos de aprendizaje propios de la asignatura, aparte de los objetivos de aprendizaje generales. Y con toda esa información empiezo a desglosarlo en unidades didácticas para luego poder implementarlo. Y a la hora de implementarlo, pues intento ser todo lo fiel que pueda a la programación, pero luego también soy flexible y entiendo que igual no puedo cumplir con todo, y también me baso un poco en la experiencia y en lo que me van dando los alumnos. Si veo que responden a lo que tengo planificado, sigo con ellos, si no, pues busco nuevas alternativas. Claro, que tú no te importa modificarlo durante el curso y demás. Claro, no, una buena programación es la que te otorga cierta flexibilidad. Está bien poner las cosas concretas, pero tampoco te puedes aferrar a ellas y ser completamente inmóvil, porque te tienes que adaptar a tus alumnos. Vale, y bueno, esta pregunta nos hace, me resulta bastante interesante porque es un poco las dificultades que tú estás encontrando, que acabas de iniciarte pues para la elaboración y luego también la aplicación dentro del aula. Bueno, para la elaboración muchas veces que no tenemos suficiente tiempo porque se hace al principio de curso, entonces en lo que preparas las clases, elaboras la programación, se hace un poco con demasiada prisa. Y luego yo como novata me doy cuenta que planifico muchas cosas en mi mente que pienso que las van a hacer los alumnos más rápido, o que creo que es una actividad que se entiende súper fácil, y luego al llevarla a la práctica me doy cuenta que igual no la he enfocado de forma correcta, que necesito mucho más sesiones, mucho más tiempo, porque claro, en nuestra cabeza parece mucho más fácil comprender una actividad, pero te tienes que poner un poco en la piel de cómo la van a entender alumnos de distintos niveles. Hay muchas sorpresas. Bueno, hay muchísimas. Por eso es vital contemplar que va a haber cambios en la programación y que eso no significa que esté mal la programación, sino que es inevitable. Y bueno, está bien. Yo creo que es lo bonito también. Claro. La siguiente pregunta es que si ha cambiado un poco la manera que tienes de programar con el paso del tiempo. Llevas muy poquito, no sé si nos puedes responder esta pregunta o qué te parece a ti.
Pues claro, a nivel de programación anual, programación general, no he podido ver todavía si ha cambiado mi manera, porque tampoco he hecho tantas. Pero sí que es verdad que a nivel de programación de aula, es decir, la programación que voy siguiendo día a día, sí que veo que no programo igual hace 4 meses que ahora. En cuanto a tiempos, alargo mucho más los tiempos porque soy consciente de que, aunque en mi cabeza se vayan a hacer las actividades a una velocidad, con los alumnos es otra. O sea, tú en general piensas que, o sea, como que en un principio le pones menos tiempo. Muchísimo menos. Ya. Programaban las actividades y decía, bueno, esto en 2 sesiones, igual lo llevo a la práctica y son 5. Ya. Y me culpaba también porque pensaba que entonces era yo la que no lo estaba explicando bien, la que no sabía cómo transmitirlo, pero en realidad te das cuenta que el proceso de aprendizaje es mucho más lento cuando partes de la nada, porque para los alumnos muchos de esos contenidos son nuevos y las metodologías. Entonces, nosotras que llevamos mucho tiempo, por lo menos familiarizadas con el ámbito educativo, parece que, bueno, que va a ser mucho más fácil y no lo es. Vale. Bueno, y ya para acabar, ¿nos puedes identificar algunos aprendizajes docentes que has ido adquiriendo para la elaboración de la programación? Bueno, lo primero que ya lo hemos comentado es la flexibilidad. Es decir, contemplar que la programación va a sufrir cambios y darle también cierta flexibilidad, es decir, no ser súper estricta con los tiempos, guardar sesiones de por si acaso, yo las llamo de por si acaso. Igual al trimestre tengo 2 sesiones en blanco que al final siempre se terminan cubriendo porque hay actividades que se demoran más de lo que pensaba y está bien. También es la comunicación con el resto de docentes que imparten mi asignatura, pues preguntarles al resto de profes, oye, ¿cómo vais con esto? Oye, ¿habéis hecho esta actividad que la tenía programada igual antes que yo? ¿Dónde te ha supuesto más dificultad para yo anticiparme y que me adapte más a los tiempos? Y luego también te diría que escuchar a los alumnos. Porque, bueno, y también entender qué actividades funcionan bien, cuál es su respuesta, para así seguir incorporándolas en el resto de programaciones que vayas a hacer otros años y luego también ir teniendo un registro de pues qué te lleva cada actividad para poder hacer que sea más fácil en los siguientes años de programación. Sí, porque tú tienes dentro del mismo curso tienes distintas clases, distintos grupos. En tercero de la ESO sí que tengo a 2 clases distintas. ¿Y encuentras bastantes diferencias entre un grupo u otro? Igual que una actividad, en un grupo te sale muy bien y en otro sí, totalmente distinto. Sí que encuentro, sobre todo con actividades puntuales, porque igual con la mayoría, pues igual una clase va a una sesión adelantada, una sesión atrasada, pero hay actividades que dependiendo de las características del grupo y en asignaturas como educación física, que es muy social, mucho de participación colectiva, si no hay un buen ambiente de grupo y un sentido de la colectividad, hay actividades que no funcionan en algunos grupos. Pero no pasa nada, puedes hacer un tipo de actividad en un grupo y un tipo de actividad distinta en otro y con las distintas actividades abordar el mismo contenido. Entonces, eso también hay que contemplar las características de cada grupo. Oye, pues muchísimas gracias, te lo agradezco un montón y nada, pues esperemos que os haya quedado claro y os haya gustado. Adiós.